200 personas estaban a punto de morir. El grito del capitán Rodríguez resonó por el intercomunicador del barco, mientras nadie sabía que la silenciosa cocinera en la galería era la única persona que podía prevenir esta catástrofe. El huracán categoría 5 estaba destrozando el MV Esperanza, y los 200 tripulantes habían entrado en pánico. Las olas tenían 15 metros de altura, la sala de máquinas estaba bajo el agua, y el capitán del barco estaba inconsciente. Mientras todos corrían hacia los botes salvavidas, Sofía Morales permanecía tranquilamente en la cocina. Durante 3 años, esta mujer española había sido conocida solo como la cocinera silenciosa. Pero Sofía tenía un secreto en su pasado que la tripulación nunca podría imaginar. Entre los 200 tripulantes del MV Esperanza, había veteranos de 30 años como el capitán Rodríguez, marineros de 25 años como el segundo capitán Méndez. Todos eran experimentados, todos estaban entrenados, pero ninguno podía lidiar con la crisis actual, y ninguno sabía realmente quién era Sofía. Sofía Morales tenía un pequeño tatuaje en el cuello, tan descolorido que la mayoría de la gente ni siquiera lo notaba. Pero ese tatuaje era un símbolo que solo portaban los miembros de una unidad militar muy especial. 15 años atrás, Sofía vivía una vida diferente, tenía una identidad diferente. Mientras todos en el barco corrían en pánico, Sofía abrió lentamente el armario de la cocina. Dentro no solo había utensilios de cocina, sino otras cosas también. Cosas que nadie había visto en 3 años, que nadie sabía. Y en ese momento Sofía tomó una decisión. El tiempo de esconderse había terminado. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta increíble historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy, y si alguna vez han conocido a alguien cuyo pasado los sorprendió completamente cuando se reveló. El Atlántico rugía con una furia que pocos habían presenciado. Las olas del huracán Catalina golpeaban el MV Esperanza como martillos gigantes, cada impacto haciendo que toda la estructura de 180 metros se sacudiera como un juguete en manos de un niño enojado. Era las 3:45 de la mañana, y la tormenta había estado azotando durante 6 horas consecutivas. En el puente de mando, la situación era desesperante. El capitán Miguel Rodríguez, un veterano de 32 años navegando por todos los océanos del mundo, yacía inconsciente después de golpearse la cabeza cuando una ola gigante hizo que el barco se inclinara 45 grados hacia estribor. Su uniforme estaba empapado en sangre y agua salada. El segundo capitán José Méndez intentaba mantener el control, pero era evidente que estaba superado por las circunstancias. «Necesitamos evacuar», gritaba por encima del rugido del viento. «El casco está comprometido. Tenemos brechas en 3 compartimientos». Carlos Rivera, el ingeniero jefe de máquinas, apareció en el puente con el rostro pálido. «Capitán Méndez, la sala de máquinas está inundándose. Los motores principales fallarán en menos de 1 hora. Sin energía, no podremos operar las bombas de achique». Antonio Valdés, el jefe de seguridad, coordinaba la evacuación de emergencia. «Tenemos 200 personas a bordo. Los botes salvavidas tienen capacidad para 180. Y con este mar, lanzar los botes es prácticamente suicida». En medio de este caos, mientras los oficiales tomaban decisiones desesperadas y la tripulación corría en todas las direcciones, una figura permanecía extrañamente tranquila en la galería del barco. Sofía Morales, de 34 años, había trabajado como cocinera principal en el MV Esperanza durante exactamente 3 años, 2 meses y 12 días. Para todos en el barco, Sofía era simplemente la española de la cocina. Una mujer callada, eficiente, que preparaba comidas excelentes y nunca causaba problemas. Mantenía su cabello negro recogido en una coleta práctica, usaba el uniforme estándar de cocina y hablaba solo lo necesario con la tripulación. Lo que nadie sabía era que cada vez que Sofía escuchaba los motores del barco, cada vez que sentía las vibraciones del casco, cada vez que observaba las maniobras de navegación, algo en su interior se activaba. Memorias enterradas bajo años de silencio voluntario. Durante su tiempo en el MV Esperanza, Sofía había observado todo. Conocía cada sistema del barco, cada protocolo de emergencia, cada debilidad estructural. Pero siempre había mantenido sus conocimientos para sí misma, cumpliendo únicamente con sus responsabilidades culinarias. Los otros miembros de la tripulación la respetaban profesionalmente. El primer oficial Luis García a menudo elogiaba sus comidas. El contramaestre Fernando López apreciaba que nunca desperdiciara comida. Los marineros más jóvenes la veían como una figura maternal que siempre tenía un plato caliente esperándolos después de turnos difíciles. Pero esa noche,
mientras el huracán Catalina desataba su furia completa sobre el MV Esperanza, algo cambió en Sofía. La crisis había alcanzado un punto donde su silencio ya no era una opción. Desde la galería podía escuchar los gritos de pánico, las órdenes contradictorias, el sonido del metal siendo torturado por las fuerzas naturales. Sofía se quitó lentamente su delantal blanco y caminó hacia el pequeño armario personal que tenía en la parte trasera de la cocina. El armario tenía un candado que nadie había cuestionado nunca. Después de todo, todos los empleados tenían derecho a un espacio personal seguro. Sofía abrió el candado con una combinación que no había usado en 3 años. Dentro del armario, cuidadosamente envueltos en plástico impermeable, estaban objetos que contaban una historia completamente diferente sobre quién era realmente Sofía Morales. Un uniforme militar español, insignias de rango, certificaciones de buceo de combate, manuales de supervivencia naval, y en el fondo, una fotografía de un grupo de soldados de élite en una playa rocosa. El tatuaje en su cuello, que la mayoría asumía era simplemente un diseño decorativo, era en realidad el símbolo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española. Solo 200 personas en toda la historia de España habían ganado el derecho a portar ese símbolo. Sofía había sido la sargento primera Sofía Morales Vega, especialista en operaciones navales de alto riesgo, supervivencia marítima extrema y rescate en condiciones imposibles. Durante 15 años, había participado en misiones que oficialmente nunca habían ocurrido, en lugares que no aparecían en mapas públicos. Su carrera militar había terminado abruptamente después de una operación en el Mediterráneo que salió terriblemente mal. Su unidad había sido enviada a rescatar a tripulantes de un barco de investigación que había sido capturado por piratas frente a las costas de Somalia. La misión fue exitosa, pero el costo había sido devastador. De los 8 miembros de su equipo, solo Sofía había regresado viva. Los otros 7, incluyendo su comandante y mejor amigo, Miguel Santos, habían muerto en la operación. Técnicamente, la misión había sido un éxito. Todos los civiles fueron rescatados. Pero para Sofía, había sido una derrota personal aplastante. Después de la investigación militar y los honores póstumos para sus compañeros caídos, Sofía había solicitado la baja del servicio activo. No podía continuar liderando hombres al peligro sabiendo que sus decisiones podrían costar vidas. La culpa del superviviente la había consumido durante meses. Los psicólogos militares le habían diagnosticado estrés postraumático severo. Le ofrecieron terapia, medicación, asignaciones de escritorio, pero Sofía rechazó todo. Quería desaparecer completamente de la vida militar y encontrar algo, cualquier cosa, que le permitiera vivir sin recordar constantemente las caras de sus compañeros muertos. Así había terminado como cocinera en barcos mercantes. El trabajo le permitía estar en el mar, que siempre había amado, pero sin la responsabilidad de proteger vidas. Podía usar sus habilidades de supervivencia de forma pasiva, asegurándose de que la tripulación estuviera bien alimentada y manteniéndose alerta a los peligros, pero sin tomar decisiones que pudieran resultar en muerte. Durante 3 años en el MV Esperanza, había mantenido perfectamente esta fachada. Había encontrado una especie de paz en la rutina simple de preparar comidas, limpiar la cocina y mantenerse invisible para el resto de la tripulación. Pero ahora, mientras el huracán Catalina amenazaba con hundir el barco y matar a todos a bordo, Sofía se enfrentaba a una decisión que había esperado nunca tener que tomar nuevamente: usar sus habilidades militares para salvar vidas, arriesgándose una vez más a fracasar cuando las personas dependían de ella. El sonido de metal desgarrándose llegó desde algún lugar del barco. Una alarma comenzó a sonar. Brecha en el casco. El MV Esperanza estaba realmente hundiéndose. Sofía tomó el uniforme militar del armario y se lo puso rápidamente sobre su ropa de cocinera. Las insignias de rango se sentían extrañas después de 3 años, pero sus manos recordaban cada movimiento. Se colgó al cuello sus placas de identificación militar, que habían permanecido escondidas todo este tiempo. Cuando salió de la galería, Sofía Morales la cocinera había desaparecido. En su lugar, caminaba la sargento primera Sofía Morales Vega, veterana de operaciones especiales navales, con 15 años de experiencia en situaciones exactamente como esta. Su primer destino fue el puente de mando, donde encontró el caos que había escuchado desde la cocina. El segundo capitán Méndez estaba gritando órdenes contradictorias mientras intentaba leer mapas de navegación empapados. Carlos Rivera tenía las manos cubiertas de aceite de motor y una expresión de pánico apenas controlado. Antonio Valdés hablaba por radio con autoridades costeras que estaban demasiado lejos para ofrecer ayuda real. ¿Quién diablos es usted?,
gritó Méndez cuando vio a Sofía entrar al puente vistiendo insignias militares. «Soy la persona que va a salvar este barco», respondió Sofía con una autoridad en su voz que nunca había usado en 3 años de servir comidas. ¿La cocinera? ¿Se volvió loca? Sofía ignoró la pregunta e inmediatamente comenzó a evaluar la situación. Sus ojos entrenados recorrieron los instrumentos de navegación, las pantallas de radar, los sistemas de comunicación. En menos de 30 segundos tenía una comprensión completa de su situación táctica. «Rivera», le dijo al ingeniero jefe, «¿cuánto tiempo tenemos antes de que los motores principales fallen completamente? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y por qué debería? Responda la pregunta». Las vidas de 200 personas dependen de ello. Algo en el tono de Sofía hizo que Rivera respondiera automáticamente. 30 minutos máximo, tal vez menos. Valdés, estado de los botes salvavidas. ¿Cómo es que? 2 botes están dañados por la tormenta. Tenemos capacidad para 180 personas máximo. Méndez, ¿cuál es nuestra posición exacta y la distancia a la costa más cercana? El segundo capitán, completamente confundido pero respondiendo a la autoridad natural de Sofía, consultó sus instrumentos. Estamos a 200 millas náuticas de las Azores. Con este clima, ningún rescate puede llegar en menos de 8 horas. Sofía procesó toda esta información en segundos. Su entrenamiento militar le había enseñado a evaluar rápidamente situaciones complejas y encontrar soluciones cuando las opciones convencionales habían fallado. «Escúchenme todos», dijo con una voz que cortó a través del pánico como un cuchillo. «Tenemos 200 vidas que salvar y aproximadamente 25 minutos antes de que esta situación se vuelva irrecuperable. Voy a darles órdenes específicas. Si las siguen exactamente, todos sobreviviremos. Si no lo hacen, todos moriremos. ¿Quién demonios crees que eres para dar órdenes aquí?», protestó Méndez. Sofía se acercó a él y en una voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera escuchar, dijo: «Soy la sargento primera Sofía Morales Vega, veterana de 15 años en operaciones especiales navales. He sobrevivido a situaciones peores que esta, y he salvado más vidas de las que usted ha visto en toda su carrera. En este momento, soy la única persona en este barco con el entrenamiento y la experiencia necesarios para sacarnos de aquí con vida». Méndez la miró fijamente, viendo por primera vez realmente a la mujer que había estado preparando sus comidas durante 3 años. Las insignias militares, la postura, la confianza absoluta en su voz. Todo indicaba que estaba diciendo la verdad. «¿Por qué nunca dijiste? Porque no era necesario entonces. Ahora lo es. ¿Va a seguir mis órdenes o va a permitir que 200 personas mueran por su orgullo?» El segundo capitán asintió lentamente. Los otros oficiales, que habían escuchado parte de la conversación, también parecían dispuestos a seguir a alguien que proyectara más confianza que ellos. Sofía inmediatamente comenzó a implementar un plan que había formado en su mente durante los primeros minutos de evaluar la situación. «Rivera, necesito que mantenga los motores funcionando por exactamente 40 minutos más. Sé que dijo 30, pero necesito 40. Use el sistema de emergencia de combustible y redirija toda la energía no esencial». «Eso es imposible. El sistema no está diseñado. Estoy familiarizada con este tipo de motor. Hay modificaciones de emergencia que puede hacer. Le explicaré cómo». Durante los siguientes 15 minutos, Sofía guió a Rivera a través de procedimientos de ingeniería que él nunca había visto en manuales oficiales, pero que funcionaron. Los motores se estabilizaron y comenzaron a funcionar con mayor eficiencia. «Valdés, reúna a toda la tripulación en grupos de 20. Asigne a cada grupo un líder de equipo. Necesito una lista completa de todos los equipos de seguridad disponibles, trajes de supervivencia, dispositivos de flotación, señales de emergencia». Mientras Valdés organizaba a la tripulación, Sofía trabajó con Méndez en la navegación. «Vamos a cambiar completamente nuestro rumbo. En lugar de tratar de dirigirnos hacia tierra, vamos a navegar hacia una zona donde las corrientes oceánicas y las condiciones del viento nos den la mejor oportunidad de supervivencia si tenemos que abandonar el barco. Eso nos aleja de cualquier posible rescate», protestó Méndez. «No si coordinamos nuestro tiempo correctamente. Hay un fenómeno meteorológico que ocurre en esta región cuando los huracanes interactúan con las corrientes del Golfo. Si podemos posicionar el barco correctamente, la misma tormenta que nos está atacando nos ayudará». Durante la siguiente hora, Sofía dirigió una operación de salvamento que desafió todo lo que la tripulación pensaba que sabía sobre supervivencia naval. Sus conocimientos de corrientes oceánicas, patrones meteorológicos y dinámica de barcos le permitieron encontrar soluciones que ningún manual de navegación comercial habría sugerido.
Cuando los motores finalmente fallaron, como Rivera había predicho, el MV Esperanza estaba perfectamente posicionado para usar las fuerzas naturales a su favor, en lugar de luchar contra ellas. Ahora, anunció Sofía por el intercomunicador del barco, viene la parte difícil. La evacuación que Sofía coordinó fue diferente a cualquier cosa que la tripulación hubiera practicado en simulacros. En lugar de lanzar todos los botes salvavidas simultáneamente en un pánico, organizó una evacuación estratégica por etapas que maximizó las posibilidades de supervivencia de todos. Los primeros en evacuar fueron los heridos y el personal no esencial, en los botes salvavidas más grandes y estables. Cada bote fue equipado con suministros específicos y equipos de navegación que Sofía había redistribuido estratégicamente. Los miembros de la tripulación con más experiencia naval permanecieron en el barco hasta el final, ayudando a coordinar la evacuación y asegurándose de que ningún bote salvavidas se perdiera en la tormenta. Sofía fue la última persona en abandonar el MV Esperanza, siguiendo la tradición naval, pero también porque necesitaba asegurarse de que todos los sistemas de emergencia estuvieran funcionando para dar a los botes salvavidas el mayor tiempo posible, para alejarse antes de que el barco se hundiera completamente. Cuando finalmente saltó al último bote salvavidas, llevaba consigo equipos de comunicación que había modificado para enviar señales de socorro más potentes. Durante las siguientes 12 horas, coordinó las operaciones de los 11 botes salvavidas dispersos, manteniéndolos en formación y dirigiéndolos hacia la zona de rescate más probable. El rescate llegó 14 horas después del hundimiento del MV Esperanza. Guardacostas de 3 países diferentes encontraron a todos los 200 tripulantes vivos, distribuidos en los botes salvavidas, que Sofía había organizado en un patrón que maximizó su visibilidad para las aeronaves de búsqueda. Ni una sola vida se perdió. Cuando los equipos de rescate subieron a Sofía al primer helicóptero, el comandante de la operación de rescate, un veterano de la Guardia Costera estadounidense, la miró con incredulidad. Señora, en 25 años de operaciones de rescate marítimo, nunca he visto una evacuación coordinada tan perfectamente. ¿Cuál es su entrenamiento? Sofía sonrió por primera vez en 3 años. Solía ser militar, pero durante los últimos 3 años, he sido solo la cocinera. La historia del rescate del MV Esperanza se convirtió en leyenda en círculos navales. Los 200 supervivientes nunca olvidaron que la mujer silenciosa, que les había preparado comidas durante años, había resultado ser la persona que salvó sus vidas. Pero para Sofía, el verdadero milagro no había sido salvar el barco. Había sido descubrir que podía usar sus habilidades militares para salvar vidas sin perder a nadie en el proceso. Por primera vez desde la muerte de sus compañeros en Somalia, sintió que había honrado su memoria de la manera correcta. Después del rescate, Sofía recibió ofertas de trabajo de compañías navieras de todo el mundo, todas queriendo contratar a la cocinera milagrosa. Pero ella declinó todas las ofertas comerciales. En su lugar, aceptó un puesto con una organización internacional de rescate marítimo, donde podía usar tanto sus habilidades militares como su experiencia en la industria naviera para entrenar equipos de rescate y desarrollar nuevos protocolos de supervivencia. 3 años después del hundimiento del MV Esperanza, la sargento primera Sofía Morales Vega había encontrado finalmente una manera de servir que honraba tanto a los vivos como a los muertos. Y aunque nunca volvió a trabajar como cocinera en un barco comercial, siempre mantuvo un conjunto completo de cuchillos de chef en su oficina, porque había aprendido que a veces las habilidades más inesperadas son las que te permiten salvar el día. La historia de Sofía nos recuerda que las personas que conocemos en nuestras vidas diarias pueden tener historias y habilidades que van mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Nos enseña que los verdaderos héroes a menudo prefieren el anonimato, sirviendo silenciosamente hasta que las circunstancias exigen que revelen quiénes realmente son. ¿Te ha emocionado esta historia de valor oculto y heroísmo silencioso? ¿Conoces a alguien cuyo pasado te sorprendió cuando finalmente se reveló? Comparte tu experiencia en los comentarios y dinos desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Si esta historia de la cocinera que resultó ser una comandante naval te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles de personas que guardaron secretos extraordinarios hasta el momento en que el mundo más los necesitaba.